Muy bien, alumnos, entonces estamos ya en esta segunda hora de la materia de hoy martes. Quiero compartir pantalla entonces para poderles visualizar lo que es la presentación de PowerPoint con la que ustedes van a estudiar, que forma parte o es complemento de la guía clase. De hecho, aquí es donde yo estructuro la materia primero y después de esto es que vienen todos los materiales. En esta primera unidad, que de conceptos generales, entonces esta es la guía. Entonces yo les explicaba cuál era el contenido de la primera unidad. ¿Okay? Fíjense que tenemos el concepto de la macroeconomía, el nacimiento, la primera tarea de la macroeconomía, el flujo circular de la renta, luego cuál es el papel que tienen los agentes económicos que intervienen en la macroeconomía, que son el Estado, el sector financiero y el sector externo. Una vez que vemos esta primera parte en la cual lo que tenemos es cómo se relacionan los agentes económicos y en función de lo que cada uno decide cuáles son el resultado de las variables macroeconómicas, venimos a una segunda parte en el cual hablamos de las estrategias que permiten mejorar esos resultados y que es lo que llamamos política económica. Finalmente tenemos los objetivos, el conflicto de objetivos y les decía en la primera parte que es muy importante para mí que estén pendientes de la última parte donde están todas las variables macroeconómicas. Las vamos a estar desarrollando, pero por favor, ustedes también van a ir leyéndolas y aprendiéndose estos conceptos, porque repito, este es nuestro lenguaje común y si ustedes no conocen este lenguaje, pues entonces no pueden comprender los mensajes que yo les esté transmitiendo. Esta es la guía base y luego en módulo 7, en la parte de archivos, vamos a tener, aparte de esa guía, con la que yo realmente voy a trabajar siempre es con este tipo de guías, que la vamos a llamar guía clase, video clase, en la cual voy a desarrollar solo las láminas que me sirven para dar la clase. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, nos habíamos quedado en esta primera clase en entender un poco el proceso de productivo, porque al final queríamos entender que el proceso productivo lo es todo en términos de relaciones económicas, porque al enfrentarnos a necesidades ilimitadas con recursos escasos, pues hay que producir esos bienes y servicios, porque además aprendimos o inventamos unas técnicas, unas herramientas que nos permitieron producir bienes y servicios mucho más allá de lo que preveía la naturaleza o de lo que proveía la naturaleza. En ese sentido, un elemento que es muy importante que manejemos siempre, ya lo hacemos desde la microeconomía y luego en macroeconomía lo que hacemos es estudiarlo como un elemento que consolida la producción de todas las empresas, es la función de producción. O sea, cuando hablamos de función de producción, hablamos de este proceso productivo. ¿Todos ya están visualizando la función de producción? Alguien siempre que por favor esté pendiente de contestarme para poder seguir. Sí, profe. Excelente, mi amor, muchas gracias. Entonces, al final la función de producción, ¿qué es? La función de producción es un proceso en el cual combinamos recursos, es decir, mano de obra, capital, tecnología, insumos, hacemos un proceso productivo y obtenemos unos bienes y servicios, ¿ok? ¿Quién realiza este proceso productivo? Lo realizan las empresas o los empresarios. Los empresarios son los que producen y venden, ¿verdad? Para poder obtener esos bienes y servicios. En ese sentido, es importante para mí compartir con ustedes el concepto de empresa. Empresa es un agente económico que tiene como función básica combinar factores productivos para convertirlos en bienes y servicios aptos para el consumo o para la inversión. ¿Qué son bienes de consumo, jóvenes? Son bienes que atienden directamente las necesidades de bienes y servicios. ¿Qué son bienes de capital? Son bienes que no atienden directamente las necesidades de bienes y servicios. Son bienes que vamos a incorporar al proceso productivo, por eso es que básicamente los bienes de inversión están las maquinarias y equipos, ¿ok? Entonces tenemos una organización, también tenemos como concepto de empresas organizaciones que producen algún bien o servicio
con el objetivo de obtener ganancia. Hacen la producción, venden esa producción y obtienen una ganancia. ¿Cómo deciden ellos cuánto producir? ¿Quién se acuerda de cómo es ese proceso para saber cuánto producir? Y no se producía en base a la demanda para encontrar el punto de equilibrio. O sea, ¿cómo sé yo hasta cuántas unidades debo producir? ¿Hasta cuántas unidades me es rentable producir? Esa pregunta es básica, ¿verdad? Indispensable. Entonces, bueno, lo explico. ¿Qué hace el empresario? El empresario existe por tanto y por cuanto desea obtener un beneficio, ¿ok? Ese beneficio, ¿cómo lo obtenemos? Los ingresos que obtiene por las cantidades que vende al precio que lo vende, tenemos que restarle los costos de producción, los costos totales que se agregan en costos fijos y costos variables, y dentro de estos costos, un costo muy importante es el pago de la mano de obra, ¿ok? Entonces, cuando el empresario logra maximizar ese beneficio, cuando el beneficio marginal es cero. ¿Qué es eso de beneficio marginal? Bueno, el beneficio que se obtiene cuando producimos una unidad adicional. Entonces, en ese sentido, el empresario, bien sea porque conozca la función de producción correctamente o porque su intuición se lo indique, él va a producir unidades hasta el momento en el cual el beneficio de la última unidad se iguala con el costo de la unidad. Repito, puede que lo haga de manera consciente o puede que lo haga de manera inconsciente, pero él en un proceso productivo va a hacer algo como lo siguiente. Va a instalar una capacidad de producción determinada, va a combinar trabajo e insumos, y en función de eso va a ir generando bienes y servicios. O va a ir generando, la producción del bien o servicio que esté produciendo. Entonces, los economistas somos especiales en trabajar con modelos que permitan simplificar la realidad y trabajar con gráficas. En ese sentido, nosotros hemos planteado la función de producción en el corto plazo y en el largo plazo. ¿Cómo es una función de producción en el corto plazo? Bueno, por un lado va a estar la cantidad de trabajo, por el otro lado va a estar la cantidad de producción, y el capital va a permanecer fijo, va a ser la cantidad, la capacidad o la maquinaria instalada en un momento determinado. ¿Okay? Entonces, la tecnología va a estar aquí representada en esta función, es decir, la cantidad producida va a depender de la combinación de capital y trabajo, y en el corto plazo realmente lo que hacemos es decidir cuánto trabajo vamos a incorporar. Y esa cantidad de trabajo la vamos a incorporar dependiendo de qué ocurre con nuestros beneficios marginales. Nosotros vamos a parar en el momento de que esa unidad adicional ya genere cero beneficios. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, si yo sigo produciendo, los costos van a crecer a un ritmo mayor que los ingresos y yo voy a perder. ¿Ok? Entonces, repito, el empresario tiene por un lado los ingresos es el precio del bien por la cantidad del bien, y por otro lado tiene los costos. En este esquema simplificado, los costos es la cantidad de mano de obra contratada por el salario que se le paga a esa mano de obra, ¿ok? Entonces, los economistas que diseñaron este modelo ya le hicieron una forma específica a la curva de la función de producción. ¿Y qué es esta forma que está aquí? Esta forma de la curva de la función de producción, ¿cómo es, jóvenes? ¿Cómo es la pendiente de esta curva? ¿Positiva o negativa? Positivo porque va hacia arriba. Positiva, ¿verdad? Porque en la medida que aumenta esta variable, esta también aumenta. Y además, ¿cómo es la pendiente? No es constante en el tiempo porque no es una recta, ¿verdad? ¿Cómo es la pendiente? En este tramo es un número y en este tramo es otro. ¿Dónde es más alta?
En Y el primer tramo, ¿verdad? Es decir, esto es una curva que tiene una pendiente positiva y que es decreciente, ¿sí o no? Es decir, que en la medida que nosotros vamos incorporando unidades de trabajo, las unidades adicionales de producción van siendo cada vez menores, las adicionales. ¿Quién se recuerda cuál es el cálculo de la pendiente? De la pendiente de una curva. Y2 menos Y1 Y1 entre y 2 menos. X1. ¿Cuánto varía la variable que está en el eje de las Y? ¿Cuánto varía la variable que está en el eje de las X, verdad? En ese sentido, aquí la pendiente sería cuánto varía la producción cuando varía el trabajo. La pendiente de esta curva la llamamos producto marginal del trabajo, ¿sí? O productividad marginal del trabajo. Y a nivel macroeconómico, lo que hacemos es que Q lo vamos a convertir en I. Y esta variable I va a ser la producción de bienes y servicios de toda la economía, ¿sí? Entonces, esta producción de bienes y servicios de toda la economía, en el corto plazo va a tener el capital fijo y el trabajo va a ser el factor variable. Eso es lo que significa corto plazo en economía, no tiene, y sobre todo en macroeconomía, no tiene que ver con periodo de tiempo de 1 año, 2 años, 3 años, sino lo que significa es que en el corto plazo el capital es fijo y el factor trabajo es variable. En ese sentido, a nivel macroeconómico, usted va a obtener la maximización de los beneficios cuando el precio por la productividad marginal menos el salario sea igual a 0. Es decir, el beneficio marginal va a ser 0 en el punto en que la productividad marginal del trabajo por el precio menos el salario sea haga que esto dé 0. En otras palabras, jóvenes, finalmente el empresario decide cuánto producir cuando la productividad marginal del trabajo, es decir, esta variable que está aquí, sea igual al salario real. En ese momento, el producir una unidad más va a generar un aumento mayor en los costos y va a hacer que el beneficio sea negativo, ¿sí? Entonces, esta va a ser la función de producción, la vamos a estar manejando muchísimo porque al final la empresa lo que vamos a hacer es a sumar todas las producciones y eso lo vamos a llamar oferta agregada de la economía. La oferta agregada de la economía va a ser la producción, ¿verdad? La cantidad ofrecida o la cantidad que las empresas, todas las empresas de la economía, están dispuestas a producir y vender, ¿ok? Entonces, estamos bien ante aquí, entendemos por qué es este proceso productivo o cómo se desarrolla este proceso productivo. Espero que sí. En ese sentido, entonces, a nivel microeconómico, hemos dicho que la macroeconomía se encarga del estudio o el comportamiento de los agentes económicos y de los mercados en los que ellos se desenvuelven. Para entender, para visualizar muy bien eso, contamos con el modelo del flujo circular de la renta. Y este flujo circular de la renta consta de lo siguiente. Por un lado vamos a tener los actores, ¿verdad? En el mundo microeconómico los actores son las empresas y los hogares. Las empresas son las organizaciones jurídicas que compran y venden bienes y servicios y los hogares son las personas o el grupo de personas que comparten un ingreso. En ese sentido, aquí el dueño de esta empresa forma parte de los hogares. El administrador de esta empresa forma parte de los hogares, ¿ok? Y estas empresas, toda la suma de la producción de todas las empresas nos va a permitir obtener la primera variable agregada de la macroeconomía, que es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es el valor total de la producción de bienes finales en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. ¿Okay? Está asociado totalmente al concepto de oferta agregada, es la forma de medir o calcular la oferta agregada de la economía. Se produce para vender, ¿ok? Para
que obtener una ganancia con el producto de esa venta. Por eso es que, aparte de la producción, también vamos a obtener el ingreso de la economía. Y el ingreso de la economía, al final, es la suma de los ingresos que obtienen los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? El capital y el trabajo. Es decir, que el ingreso va a ser la suma de cuánto recibe, cuál es la remuneración del factor trabajo, y que en cuentas nacionales eso se llama así, remuneración a los asalariados, y cuánto es la ganancia o el ingreso que reciben las empresas, que tiene un nombre un poco esotérico que explicaremos mucho mejor en la unidad siguiente, que se llama excedente de explotación. Pero por ahora me interesa que entiendan que estos grupos de empresas, tomando sus decisiones, llegan a una producción total de la economía, y que la macroeconomía entonces se encarga de contabilizar el valor total de la producción de una economía, y esta va a ser una variable premium asociada totalmente a la calidad de vida de esa sociedad o de ese país. Estas empresas, repito, tienen una interacción con otro grupo de personas muy importante, que son los consumidores. Los consumidores son estas personas entonces que van a demandar los bienes y servicios que son producidos por las empresas. ¿Dónde ocurre ese intercambio? Ese intercambio ocurre en el mercado de bienes y servicios. Y en este mercado de bienes y servicios, lo que permite a los productores intercambiar bienes por servicios, o a los hogares intercambiar dinero por bienes y servicios, son los precios. Los precios es esa señal que permite saber entonces cómo van a ser los intercambios o decidir los intercambios. Por supuesto, las empresas persiguen un incentivo que es optimizar su ganancia, y los hogares persiguen un incentivo que es maximizar su utilidad, ¿cierto? Que es, la utilidad no es más que la satisfacción de las necesidades. Entonces, estamos claros en este primer flujo que está aquí. Las empresas y los hogares no solamente tienen relación en el mercado de bienes y servicios, sino también en el mercado de factores. ¿Cómo es la relación en el mercado de factores? Bueno, estas empresas que han tenido que combinar capital y trabajo demandan en este mercado de factores, demandan de los hogares mano de obra. ¿Ok? Ellos son los demandantes de mano de obra que van a combinar con el capital y van a permitir obtener los bienes y servicios. En ese sentido, los hogares compran bienes y servicios y ofrecen mano de obra en el mercado de bienes y servicios. Esto va a permitir que aquí hayan dos flujos. Por un lado está la corriente de bienes y servicios, y por el otro lado está la corriente de dinero o el flujo monetario. ¿Por qué ocurre un flujo de dinero y un flujo monetario? Porque los bienes y servicios no se intercambian unos por otros, sino que todos los bienes y servicios se intercambian por una mercancía común, que es el dinero. Justamente el dinero es el que permite hacer esos trueques. Entonces, finalmente, esta es la esencia de la economía, ¿ok? Y finalmente, ¿qué permite este circuito que está aquí? Permiten, Eli, por favor, puedes silenciar el micrófono y recibos. No me quisiera salir de la clase, no me quisiera salir de la pantalla. Control, pausa, déjenme, sí, porque déjenme ver aquí. Estoy buscando si puedo, prometo que en lo que termine aquí voy a poner que automáticamente se quite la grabación. Voy a compartir la grabación. De verdad, jóvenes, que necesitamos más altura aquí con esto. Yo le doy silenciar. Ya están silenciados. Déjenme silenciar aquí. Sé que tengo que ponerlo directo, pero bueno, ustedes pueden ayudar un poco, ¿verdad? Porque ustedes están grandecitos también, jóvenes. Ok, bueno, ya lo silencié. ¿Vamos bien el proceso, jóvenes? ¿Se está entendiendo todo? Repito, para mí esta lámina, este modelo es fundamental para entender la economía. Entonces,
Lo que les quería decir aquí es que esta interacción de los agentes económicos es lo que llamamos el mecanismo de mercado, ¿verdad? Porque estos agentes interactúan cada uno por su cuenta con sus propios intereses, pero la función que realizan tratando de obtener cada uno sus propios beneficios permite organizar la economía, es decir, permite saber qué se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir. ¿Qué va a producir esta economía? Bueno, esta economía va a producir del lado del empresario aquellos bienes que le permitan obtener un mayor ingreso porque con eso obtiene una mayor ganancia. ¿Cuál es el indicador que le permite saber cómo va la cosa? La caja registradora de su negocio, ¿verdad? En la medida que esa caja registradora esté generando cada vez más facturación, es porque los bienes que él está produciendo le van a generar una mayor ganancia. ¿Cuál es del lado de la demanda el factor que permite saber qué producir? Los gustos y preferencias de los demandantes, porque dependiendo de cuáles sean sus gustos y preferencias, ellos van a estar dispuestos a comprar esos bienes y servicios. El cómo tiene que ver con qué tecnología se va a usar, cuánta cantidad de trabajo, cuánta cantidad de insumos, eso va a depender del precio de los insumos, ¿verdad? Mientras que el empresario va a querer vender los productos a un precio más alto, va a utilizar las mercancías que tengan, los factores productivos que tengan los menores costos para obtener las mayores ganancias. Y finalmente, el para quién serían estos bienes y servicios, jóvenes, ¿quién me lo dice? Para los demandantes. Para los demandantes, todos los demandantes. Para los consumidores. Ajá, todos los consumidores. Pero ¿qué debe reunir esos consumidores? ¿Cuál es la condición que deben tener esos consumidores? Tienen que tener una necesidad. Más que una necesidad, tienen que tener las unidades monetarias que le permitan comprar estos bienes y servicios, ¿sí? O sea, yo puedo tener una necesidad de agua, pero en este mecanismo que está aquí, yo necesito generar las unidades monetarias que me permitan comprar esa agua, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso es que es importante entender cómo funciona este sistema que está aquí. Este sistema es altamente eficiente en la medida en que permita que haya competencia perfecta o la mayor competencia posible. Es decir, que haya muchas empresas, que haya muchos consumidores y que nadie pueda influir individualmente en el precio. Si esta condición está presente, este mecanismo es muy eficiente, funciona muchísimo, pero muchísimo mejor que cualquier planificador central que se siente aquí a tratar de organizar este sistema, ¿ok? Pero repito, es condición sine qua non que se fomente la competitividad. Entonces, este es el mundo microeconómico y cuando nosotros hablamos de la macroeconomía, pues entonces nosotros nos estamos refiriendo a una ampliación de esta estructura. Queremos saber cómo funciona la economía en su conjunto y sobre todo queremos saber cuáles son las consecuencias globales que van a tener las decisiones que toman los diferentes agentes económicos. En ese sentido, cuando hablamos de macroeconomía, incluimos otros tres actores muy importantes. Uno es el sector público, es decir, lo que llamamos el gobierno. Otro es el sector financiero, donde están básicamente el Banco Central y los bancos en el sector monetario, y ya está también el mercado donde se manejan los otros activos financieros distintos al dinero. De aquí en adelante vamos a ir definiendo variables que nos permiten entender cuáles son la diferencia entre el mercado financiero y el mercado monetario y ver el dinero como el activo financiero más líquido, ¿ok? Adicionalmente, vamos a tener el sector externo, que si bien no es una institución como tal, aquí lo que reflejamos es cuáles son las transacciones que tiene esta economía con el resto del mundo. Toda la interacción aquí nos va a permitir seguir generando variables macroeconómicas. Entonces, del lado de los hogares, recuérdense que tenemos
personas que comparten un ingreso, ¿verdad? Y ellas, la principal variable que vamos a obtener a nivel macroeconómico se llama consumo. ¿Qué va a ser el consumo? Va a ser el gasto que hacen los hogares en bienes y servicios, ¿ok? Aquí, por el lado de las empresas, aparte de la producción, que la vamos a definir con dos grandes indicadores, Producto Interno Bruto e ingresos, las empresas también destinan parte de su ingreso a invertir. La inversión, ¿cómo la vamos a conocer o a identificar desde el punto de vista macroeconómico? Como el gasto que hacen las empresas para mantener o aumentar su capacidad de producción. Cuando vimos la función de producción, dijimos que había una K fija y esa K es la capacidad de producción que tiene la empresa. Ese stock de capital es alimentado año tras año con la inversión y permite que año tras año esa función de producción se desplace hacia arriba. Año tras año hay inversión que permite aumentar la capacidad de producción y que permite entonces que en el largo plazo haya una combinación de capital y trabajo, es decir, sean variables tanto el capital y el trabajo y se puedan alcanzar mayores niveles de producción de bienes y servicios. Entonces, en el caso del sector público, el sector público lo vamos a definir como esa unidad institucional que se encarga, aparte de las funciones políticas que conocemos, lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial, va a tener unas funciones económicas muy importantes. Esas funciones económicas las vamos a definir como las 3E, así lo define el profesor Samuelson, que son eficiencia, equidad y estabilidad, ¿ok? En este circuito, la función que más económica que cumple el Estado, que más vamos a entender, es la que tiene que ver con la equidad. Pero es importante hablar de las tres. ¿Por qué el Estado debe cumplir una función de eficiencia? Porque este mecanismo de mercado que hemos visto aquí realmente funciona muy bien, pero puede tener algunos fallos que llamamos fallos de mercado. ¿Cuáles son esos fallos que puede tener? Uno, que haya concentración de empresas en monopolios y oligopolios. Ya les dije que si hay concentración de empresas en monopolio o oligopolio, pues entonces se pierde la efectividad del mecanismo de mercado porque las empresas influyen directamente en los precios y ya no son esa señal o esa mano invisible que funciona muy bien, sino que las empresas suben los precios y obtienen una mayor tajada de este o un mayor beneficio de este circuito económico a costa de los consumidores, ¿ok? Entonces, primera función o fallo del mercado, establecer evitar los monopolios o oligopolios. Otro elemento es el tema de la contaminación. Las empresas generalmente producen sin tomar muy en cuenta las externalidades negativas que tengan para con la sociedad. Y una de esas externalidades negativas, la más común, es la contaminación. Entonces, el Estado debe legislar para que las empresas paguen por la actividad de contaminación que generan y se pueda de alguna manera tratar de restablecer o por lo menos evitar que se dañen los ecosistemas. Y finalmente, la última cosa que hace el sector público es que produce algunos bienes públicos que por no ser del todo rentables no se producen suficientemente por el sector privado y son básicamente la salud, la educación, la seguridad, como ustedes ven son unos bienes o servicios, en este caso esenciales, y que la empresa no lo produce en las cantidades que se necesitan. Entonces tenemos un Estado aquí que produce esos bienes. Otra función entonces de este gobierno es dar una equidad o una mejor distribución o redistribución de la renta. ¿Por qué el gobierno tiene que hacer esta actividad? Bueno, porque este sistema está diseñado para que los que tengan las mayores habilidades sean los que obtengan las mayores recompensas, es decir, que el ingreso tiende a concentrarse en los entes económicos que son más productivos. Y entonces uno puede pensar que es justo que mientras alguien produzca más, gane más. Eso es así, pero usted no puede condenar a una sociedad a que las personas que estén fuera de este circuito no tengan oportunidad de incorporarse en él y aumentar su productividad. Piense, por ejemplo, en una persona que
sea de una baja condición económica, lo ideal es que aunque él esté en esa baja condición económica porque sus padres no fueron todo lo productivo que se necesitaba, pueda acceder a una educación de calidad y cuando él crezca pueda tener una mayor posibilidad de ser productivo y de tener un mayor ingreso. Entonces, en ese sentido, la equidad tiene que ver con que el Estado, a través de unos instrumentos muy poderosos que son los impuestos, le quita renta a los que más ganan y la redistribuye entre los grupos que han sido menos favorecidos. Obviamente estamos pensando en un Estado que haga esa actividad bien, ¿verdad? Que el ingreso que genere la economía quite una parte vía impuestos, por eso que los impuestos son una imputación que le va a hacer el gobierno a la renta de las empresas o a los gastos que hacen bienes y servicios, y por otra parte le redistribuya esa renta a los grupos que los necesitan prestando servicios como educación y salud. ¿Me explico? Entonces, ahí en el flujo circular de la renta, ahorita estoy un poquito perdida aquí porque ya Zoom está en la última parte. Espero que ustedes están viendo la presentación. Déjenme dejar de compartir de pantalla porque me genera aquí una información que supongo que no, que se puede estar viendo en la grabación. Aquí estoy otra vez con ustedes. Entonces, en el flujo circular de la renta, como veían en la parte del sector público, había una flecha hacia el sector público, que eran los impuestos, en señal de que nosotros estamos, el sector público le quita renta a los hogares que más la generaron, y del otro lado una flecha que dice gasto, que tiene que ver con esa variable del gobierno con la cual él puede retribuir otra vez ese ingreso a otros sectores de la economía que han sido los menos favorecidos. En ese sentido, cuando estemos hablando del gobierno a nivel macroeconómico, vamos a hablar de dos variables muy importantes. Una es el gasto del gobierno y que tiene que ver con las erogaciones, las salidas del gobierno, las salidas que hace el gobierno por el pago de sueldos y salarios a toda esa estructura de empleados públicos que le permiten prestar los bienes y servicios, o la compra de bienes y servicios, la compra de insumos. Es decir, el Estado va a tener una actuación como prestador de servicios y para eso tiene que comprar insumos y también tiene que pagar mano de obra. Eso lo vamos a llamar gastos del gobierno. Pero luego va a haber una variable que se llama gasto público. La variable gasto público es cuando vemos las finanzas públicas del gobierno y eso incluye, aparte de la mano de obra o los servicios, el pago a los funcionarios públicos y la compra de bienes y servicios, las transferencias. ¿Por qué en la otra variable no están incluidas las transferencias? Porque al nivel macroeconómico las transferencias las vamos a tener incluidas del lado del consumo, porque obviamente esas transferencias le permiten a los hogares comprar bienes y servicios, ¿de acuerdo? Déjenme ver si esto me deja ir otra vez. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Me entienden, jóvenes? Ya estamos aquí, nos quedan 5 minutos. Eso es lo único malo que tiene Zoom, que es, nos hace un poco el yugo con eso. Finalmente, jóvenes, otra función que hace el gobierno y que no la vamos a ver aquí, sino en la segunda tarea de la macroeconomía, tiene que ver con la estabilidad económica. ¿Por qué la estabilidad económica? Porque resulta que este PIB tiende a fluctuar a lo largo del tiempo. Es decir, esta variable PIB o esta producción de bienes y servicios, un poco por el tema de las expectativas, y después vamos a ver bien cómo funciona eso, hace que la producción de bienes y servicios tenga unos periodos de crecimiento, pero luego tenga unos periodos de desaceleración económica o unos periodos de recesión económica. Es decir, inevitablemente, eso lo conocemos desde que se llevan las estadísticas de PIB desde los años 20 del siglo pasado, sabemos que la producción de bienes y servicios pasa por fluctuaciones, periodos de crecimiento con periodos de recesión. Y el Estado cuenta con esas herramientas de política económica, que básicamente son la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, y que le permite al Estado suavizar esos ciclos económicos. Es decir, que no ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió en la Gran Depresión. De hecho, en la Gran Depresión es que aparece toda la teoría macroeconómica, es cuando nace la macroeconomía, porque la Gran Depresión dejó a las autoridades económicas como son herramientas para poder
enfrentar una situación de caída tan dramática de la actividad económica como lo que ocurrió en ese momento. Allí aparece el señor John Maynard Keynes con su obra Teoría General del Empleo, los Precios y el Dinero, del Interés y el Dinero, perdón, y allí él consigue dar un instrumental muy poderoso y que vamos a estudiar muy bien para evitar que las fluctuaciones económicas sean tan abruptas. Entonces, este es el sector público dentro del circuito económico, repito, el mecanismo o la función que podemos visualizar es la equidad en el sentido de que le quita impuestos a parte del sector y lo devuelve al circuito. Por favor, salir de aquí es que le quita impuestos a todos estos sectores, ¿sí? A las empresas tienen que pagar impuestos sobre la renta, las personas naturales tienen que pagar impuestos sobre la renta, hay impuesto al consumo, es decir, cada vez que usted va a comprar un bien y servicio, mucho de eso viene de servicio, usted tiene que pagar un impuesto que se llama impuesto al valor agregado. Entonces, por ese mecanismo, el Estado logra obtener ingresos y esos ingresos se supone que él no los va a guardar en una cuenta bancaria, ¿verdad? Y va a esperar que le ganen intereses. La idea de eso es que él redistribuya esto vía transferencias a los hogares. Y entonces en esas transferencias estamos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, estamos hablando de todas estas misiones que tiene el Estado, estamos hablando de la seguridad social, de las pensiones, ¿sí? Todo eso forma parte del gasto de transferencias que hace el gobierno y en ese sentido, a nivel macroeconómico, vamos a tener una primera variable que es el ingreso y que para ese ingreso entonces hemos combinado capital y trabajo y ese ingreso es la suma de cuánto se ganó el factor capital y cuánto se ganó el factor trabajo y vamos a tener una variable que se llama ingreso nacional disponible. Esa variable de ingreso nacional disponible, lo que tenemos allí es que al ingreso le vamos a restar los impuestos y le vamos a sumar las transferencias, ¿ok? Va a ser el ingreso que le queda a la economía después de la actuación del gobierno. Y los agentes económicos con ese ingreso de la economía solo pueden hacer dos cosas. O lo consumen o lo ahorran, ¿ok? Entonces una parte, y obviamente la mayor parte, hay economía en lo que es el 60, el 70%, la mayor parte del ingreso va al consumo y la parte que no va al consumo es la que llamamos ahorro. De hecho, a nivel macroeconómico, el ahorro es la parte del ingreso que no se consume y el ahorro va a ser, ese ahorro no lo vamos a dejar guardado en el colchón, sino que lo vamos a canalizar hacia el sector financiero. Esa canalización de ese ahorro al sector financiero va a permitir que los bancos puedan prestárselo a las empresas y las empresas puedan invertir. Esta inversión es el gasto de las empresas en maquinarias y equipos que van a permitir que esta economía pueda crecer año tras año produciendo bienes y servicios. Entonces, bueno, me queda menos de un minuto, así que en principio la clase sería hasta ahorita, perdón, estas serían nuestras 2 horas de clase. Realmente tenemos la oportunidad de reunirnos otros 10 minutos más en un tercer encuentro porque, bueno, son las